Hola especialistas, hoy tenemos el desafío de asesorar a un cliente que necesita organizar este espacio. La solución, construir una repisa de fierro firme y resistente. Vamos a buscar la herramienta precisa para este trabajo y sé exactamente dónde encontrarla, en Sodimac, donde siempre hay todo lo que necesitamos para nuestros proyectos. Usaremos perfiles de acero para la estructura metálica, madera de pino para las repisas y las anclaremos firmemente al muro. Durante el proceso usted verá las ventajas de trabajar con una soldadura inverter. ¡Vamos a la obra! Paso 1. Diseñe el mueble. Lo primero que haremos será construir 3 estructuras metálicas que nos servirán como soporte para las repisas de madera. Usaremos 4 tablones de 2x8 y las medidas de la repisa serán de 226 centímetros de ancho, 172 centímetros de altura y una profundidad de 26 centímetros. Paso 2. Prepare su área de trabajo y materiales. Antes de comenzar, limpie y despeje la zona donde va a trabajar. Monte un mesón y acople y organice todos los materiales y herramientas y elementos de protección personal. También debemos limpiar los perfiles que muchas veces vienen con aceite o óxido. Para eso utilizaremos diluyente Duco-La piroxilina y wipe de algodón para dejarlos limpios. Paso 3. Corte los perfiles. Como vamos a construir 3 escuadras o estructuras de soporte, vamos a ocupar una esmeril angular con discos de corte para metal. Para marcar cada pieza con precisión, utilice una cinta métrica, una escuadra múltiple y un lápiz para marcar metal. Esto nos dará cortes exactos y uniones firmes al momento del ensamblaje. Necesitaremos realizar los siguientes cortes: 2 perfiles de 30 x 30 x 2 milímetros de 172 centímetros de largo con cortes en ángulos de 45 grados en ambos extremos. Estas piezas formarán los laterales de la estructura creando un trapecio. 3 perfiles de 30 x 30 x 2 milímetros de 20 centímetros de largo con cortes rectos a 90 grados en ambos extremos, formando un refuerzo en forma de escuadra. Estas piezas irán a 90 grados respecto a los laterales y servirán como soportes para las repisas. Deben estar espaciados a 43 centímetros entre sí. 2 perfiles de 30 x 30 x 2 milímetros de 26 centímetros de largo con cortes en ángulos de 45 grados en ambos extremos. Estas piezas unirán las escuadras por su parte superior e inferior. Ahora que terminamos todos nuestros cortes, vamos a desbastar con este disco traslapado toda la rebarba que quedó en los cortes. Ahora llega una de las partes más entretenidas del proyecto, la soldadura. Debemos empezar a juntar todas las piezas, ordenarlas y darle forma a la estructura. Paso 4. Prepare la soldadora. Para soldar vamos a ocupar esta excelente máquina Bauker. Yo la compré en la tienda, pero también la puede encontrar en la web. Es una máquina liviana, fácil de usar y segura. Tiene tecnología inverter que nos da una soldadura más estable. Además, llega hasta los 160 amperes, lo que nos permite trabajar distintos tipos de perfiles. Este equipo es de tipo MMA, por lo que trabaja con electrodos revestidos, como el 6011 de 3,32 pulgadas. Ajuste el amperaje según el tipo de electrodo y el espesor del material. Paso 5. Suelde la estructura. Antes de comenzar, recuerde ocupar los implementos de seguridad, guantes, máscara y chaqueta para soldar. Comience soldando los perfiles de 172 centímetros con los de 26 centímetros para formar la estructura metálica. Debe formar un rectángulo y las uniones deben quedar a 90 grados. Primero, haga puntos de soldadura en la parte superior e inferior de cada unión para mantener las piezas firmes y alineadas. Luego, complete con cordones de soldadura a lo largo de cada junta para asegurar que la unión sea sólida. Ahora, suelde los perfiles de 20 centímetros a la estructura del marco, asegurándose que queden separados a 43 centímetros entre sí. Estos perfiles funcionarán como soportes para la repisa de madera, por lo que es importante que queden bien soldados y nivelados. Paso 6. Rebaje la soldadura. Primero, con disco traslapado grano 40, rebaje los cordones. Luego, con lijas de 40, 80 y 120, repase la estructura. Paso 7.
pinte las estructuras. Para proteger la estructura metálica y asegurarnos que dure más en el tiempo, aplicaremos una capa de antióxido en spray. Esta pintura evitará que el metal se oxide con la humedad y el paso del tiempo. Una vez seca la primera capa, utilizaremos nuevamente la misma pintura en spray para dar la segunda capa. Paso 8. Ajuste y prepare las repisas de madera. Se instalarán 4 repisas de madera de pino de 2 por 8 pulgadas y 226 centímetros de largo que se apoyarán sobre las 3 estructuras metálicas. Para preparar las repisas de madera, debe cortar los tablones a la medida que usted necesita. Para eso ocuparemos una sierra circular de 7¼ pulgadas y un disco de corte de madera de 60 dientes. Para asegurarse que los cortes sean rectos y precisos, utilice una escuadra rápida o múltiple como guía. Recuerde siempre ocupar los elementos de seguridad. Coloque la escuadra sobre el tablón y apoye la sierra contra ella mientras corta. Esto evitará que la sierra se desvíe y le ayudará a obtener un acabado limpio y profesional en cada pieza. Paso 9. Lije y selle las repisas. Para dar un acabado profesional a nuestras repisas utilizaremos una lijadora rotorbital con una lija de grano grueso de 80. Luego utilizaremos una lija fina de 180 para dar un acabado perfecto. Esto eliminará las imperfecciones y dejará las superficies listas para el tratamiento. Después de lijar, aplicaremos una capa de barniz color natural. En este caso utilizaremos color, que es en base a agua. Este producto no solo protege a la madera del desgaste y de la humedad, sino que realza su belleza natural, resaltando las vetas y el color original del pino. Paso 10. Instalen las estructuras metálicas al muro. Antes de fijar la estructura metálica al muro, debemos hacer 2 perforaciones en cada perfil que soportará la repisa. Estas perforaciones deben ser con broca de 6 milímetros para metal y las perforaciones deben estar a 7 centímetros desde la vertical hacia el centro. Utilizando la misma broca, haremos 6 perforaciones partiendo desde la base cada 26 centímetros sobre la vertical. Ya que tenemos las perforaciones hechas, podemos fijar la estructura al muro de manera correcta y firme. Use un nivel láser para marcar la vertical en la pared. Luego presente la repisa y marque la posición final de esta. En este caso, respetando las medidas a 30 centímetros desde el interruptor, 30 centímetros desde el muro y centrada. Luego ponemos tarugo autoperforante en los puntos marcados con un taladro punta Fisher PH2. Para fijar la estructura metálica utilizaremos tornillos de 3 pulgadas para madera. Ahora que ya instalamos nuestra primera repisa, vamos a repetir el mismo proceso con la repisa que va hacia el muro y la que está en el centro. Finalmente instalaremos las repisas y las atornillaremos desde abajo para fijarlas y que queden seguras. Ocuparemos tornillos de 2 pulgadas. ¡Listo! Las repisas ya están terminadas. Ahora su cliente podrá usarlas para organizar lo que necesite. Recuerde que todos los materiales ocupados en este proyecto lo puede encontrar en el link en la descripción de este video. Y para que tenga una mejor experiencia de compra, descargue la app de Sodimac. Tendrá acceso a toda la información que necesite. Consulte el mapa de cada tienda, compare precios de los materiales que busca y mucho más. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube. Suscríbase y hagamos crecer nuestra comunidad de maestros. Sodimac, más socios que nunca.